días, hermanos, pueden sentarse. Queremos continuar esta mañana con la ayuda del Señor, con el tema que hemos venido compartiendo, comprados por sangre. Esta es la sexta reunión, la sexta prédica. Hermanos, yo estoy proyectando algunas imágenes ahí. Parece ridículo lo que voy a decir, pero no lo es. Esas imágenes únicamente tienen como propósito que visualicemos, que nuestra mente y corazón puedan ubicarse en el momento, podamos entender el mensaje, que nadie vaya a creer que ahí está el Señor, hermano. Parece ridículo, pero no lo es. Ese es otro tema que más adelante vamos a ver, pero ese es el problema con las imágenes. ¿Entienden? Que hay una imagen y creen que ahí está, y eso viene otro asunto ahí. Entonces, únicamente, hermanos, es para que visualicemos cómo pudo haber sido. Y creo que las imágenes son bastante cercanas a lo que la realidad pudo haber sido. Y quisiera que fuéramos a Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a volver a leer. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién presentó la ofrenda? Nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál fue la ofrenda? Su propia vida. ¿Quiénes son hechos perfectos? Nosotros, los santificados. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Tomó sobre sí los pecados y las consecuencias de los pecados de la raza humana, en sustitución, en representación de la raza humana, como único humano sin pecado. Él no tenía pecado, él no debía nada, el enemigo no tenía nada en él, por tanto él pudo pagar el precio que la santa justicia de Dios demandaba. No es que Dios se tapa los ojos con nuestros pecados, es que la ira que nuestros pecados merecen cayó sobre el Hijo. Y por eso nosotros somos salvos de la ira. Y para aquellos que no reciban o rechacen esa provisión del Hijo, ese sacrificio del Hijo, van a estar en la ira eterna de Dios manifestada en el infierno. El infierno es la ira eterna de Dios. Pero a nosotros hemos sido provistos, tenemos provisión para ser perdonados, redimidos y ser aceptos en el amado. Y este sacrificio
es suficiente para el perdón de todos los pecados, desde Adán hasta el último ser humano que algún día nazca. Si bien es cierto que Dios les había dado el medio a través de los sacrificios de los animalitos, y los hombres de fe morían con la esperanza en esa fe. Pero también dice que cuando el Señor murió después de la cruz, Él dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces su sacrificio, hermanos, y se trajo, suponemos, a los que respondieron, porque si estaban condenados eternamente, ¿qué lógica tenía que él hubiera ido a predicar? ¿Entienden? Pero hubo un objetivo cuando él descendió al infierno. Y se trajo cautivos a los que estaban cautivos y que habían respondido, hermanos. Y muchos santos del Antiguo Testamento resucitaron cuando Él resucitó. Y a manera de introducción quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, en esta parábola la podemos interpretar de dos maneras, y las dos maneras es igualmente válida. Pero en cuanto a esta enseñanza, la interpretamos que ese mercader que anda buscando buenas perlas es nuestro Salvador. Él busca perlas, Él conoce de perlas, Él sabe el valor de las perlas. Y por medio de esta pequeña parábola podemos vislumbrar el proceso de nuestra redención. Para el Señor, hermanos, usted y yo somos esa perla, por cuya causa Él estuvo dispuesto a despojarse de toda su gloria, de su poder. Siendo Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que lo menospreció, se despojó, se vació y vino. Y creo que uno de los más grandes honores que ha recibido la raza humana, el primero fue que fue creado a la imagen de Dios. Pero eso se cayó. El segundo gran honor es que Dios se hizo humano. Y Él vino a la tierra y pagó el precio por comprarnos, por redimirnos, por restaurarnos, por sanarnos, por santificarnos, por darnos vida eterna, por perfeccionarnos, decía el versículo que leímos inicialmente, por hacernos su amada esposa para siempre. Y ahora esa perla hermosa está en las manos del Salvador, hermanos. Esas manos que fueron clavadas a la cruz. Y de ahí nada ni nadie nos puede separar. Yo quiero
Y eso como introducción, en ese contexto, quiero que veamos la provisión de Dios para nosotros, que continuemos viendo la provisión de Dios para nosotros en su sacrificio en otra área, en la cual ese sacrificio es igualmente efectivo. Hemos estado viendo en las reuniones anteriores diferentes beneficios del Calvario para los que lo reciban y acepten esa provisión. Por ejemplo, en el área espiritual, el perdón de pecados, la limpieza continua mientras caminamos en la luz, la santificación, la justificación, sí, el área espiritual. También vimos cómo fuimos comprados, redimidos, arrebatados de manos del enemigo por el precio que él pagó. Hemos visto cómo esa sangre es un testimonio en el cielo, porque esa sangre habla mejor que la de Abel en el cielo, que somos redimidos. Y su sangre y el Señor interceden por nosotros en el cielo. Hemos visto cómo el Señor experimentó nuestra muerte para que nosotros recibiéramos su vida abundante, su vida eterna. Y en la última reunión vimos también cómo ese sacrificio trae provisión no solo espiritual sino que física para la sanidad de nuestros cuerpos. Lo vimos en una reunión. Y en la última reunión vimos el aspecto material del Calvario. Cómo Él, siendo rico, se hizo pobre y experimentó la maldición de la pobreza en su más alta expresión cuando Él estaba clavado en la cruz, para que Él con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y vimos que eso lo dice Pablo en el contexto económico, hermanos. Pero también aclaramos una serie de puntos sobre la abundancia. Y eso incluye no solo lo material, sino lo espiritual también. Ahora, rápidamente, quiero que recordemos que todo el mal que por la justicia de Dios nosotros merecíamos, por causa del pecado, cayó sobre Jesús, para que todo el bien que Jesús merecía por su vida obediente, santa y sin ningún tipo de pecado, viniera sobre nosotros. El principio de sustitución de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, los cuales apuntaban al sacrificio último, perfecto, completo. Vimos también que la salvación es todo aquello provisto por el sacrificio, la muerte y resurrección de Jesús. No solo es el perdón, no solo es ir al cielo, amén, es todo. Y eso es lo que con la ayuda del Señor hemos venido viendo. ¿Cuál es ese todo? Y en esta reunión quisiera que viéramos la provisión del sacrificio del Señor en el área emocional. Y para esta área también tenemos abundante provisión, hermanos, abundante redención. Una de las áreas, y dentro del área emocional, una de las necesidades que más tienen, no digamos los de afuera, los de adentro, dentro de la iglesia, es
la paz. Y en esta área el Señor obtuvo para nosotros la paz en dos aspectos, uno externo y el otro interno. Una de las definiciones de paz es ausencia de guerra, ausencia de luchas. Paz es llegar a un acuerdo, es reconciliación, es tranquilidad, amistad. Y desde que el hombre pecó en el jardín, hermanos, el hombre se rebeló contra la autoridad de Dios. Y ahí se levantó un muro de separación entre Dios y el hombre. El hombre se alejó de la vida, se alejó de Dios, salió de la bendición y entró en la maldición. Se alejó de los pactos, de las promesas, quedó sin Dios en el mundo y sin esperanza. Pero Dios le dio un alivio temporal por medio de los sacrificios constantes que ofrecían. Pero la paz entre Dios y los hombres fue obtenida únicamente cuando la justicia de Dios fue completamente cumplida. Porque sin justicia no hay paz. ¿Sí? Y eso se aplica aún en las relaciones interpersonales. No podemos querer estar en paz con otras personas si no somos justos. ¿Sí? No, eso. Y la justicia de Dios fue cumplida en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Entienden? Él fue castigado. La ira de Dios vino sobre Él. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Nuestro Señor, hermanos, es comparado con Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, Rey de Paz. Por su sacrificio, la justicia y la paz se besaron. Y vemos en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, justificados por su sacrificio. ¿Cómo somos justificados? Porque usted es bueno, porque usted lo merece. Por la fe, hermanos. No hay otra forma de ser justificado. Deje de andar tratando de lograrlo. Deje de andar tratando de ser mejor cada vez. No es que no debemos de buscar la excelencia, pero no es así como jamás vamos a ser lo suficientemente buenos para merecer la justicia de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz.
Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos por él salvos de la ira. La ira de Dios en este tiempo y la ira eterna del infierno. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, Jesús derribó esa pared de enemistad que había entre Dios y el hombre, esa pared de separación. Porque lo que ha hecho una pared de separación entre Dios y el hombre es el pecado. Y en la cruz nuestros pecados son perdonados. Dejamos de ser lo que por naturaleza éramos, hijos de ira, y nos volvemos en hijos amados. Y mientras alguien no esté bajo el pacto de sangre del Señor Jesús, Dios lo considera un impío y un hijo de ira. Y en Isaías 57:21 claramente Dios dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Estos son los que están fuera del pacto de la sangre de Jesús. Hermanos, esa es la paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. Pero el Señor también quiere darnos la paz de Dios. Y esa es interna. La paz para con Dios es nuestra relación con Él. La paz de Dios es interna. Una de las cosas que puede quitar esa paz interna es el temor. Y el miedo y el temor, hermanos, entraron al mundo después del pecado. ¿Sí? Adán, ¿dónde estás? Es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, porque había pecado, porque no tenía cobertura y me escondí. Podemos tener temor de lo que va a pasar. Podemos tener temor a Dios. No es el temor de Dios, es diferente. Un santo y reverente temor de nuestro Padre Celestial nos acerca a Él. Sí, con la confianza de hijos, pero con el respeto de hijos también. Pero yo he conocido gente que ha estado con el terror de Dios. Y el terror de Dios, eso no viene de Dios, eso te aleja de Dios y hace lo que hacía Adán. Tuve miedo y me escondí. Y esas personas, por muy buenas, por una vida santa que quieran llevar, hermanos, es una cosa horrible. Y Juan nos explica en primera de Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. ¿Sí? Un temor natural Dios lo ha puesto en nuestro corazón para que podamos evitar aquellas cosas que nos pueden dañar. Es sabiduría y prudencia. ¿Sí? El avisado ve el mal y se esconde. ¿Entienden? Dios pone un temor en nuestro corazón para que detectemos qué cosas nos pueden hacer daño. Y eso está bien.
para que podamos conducirnos con prudencia. Pero hay temores que no son saludables. No vienen de Dios, vienen de otro espíritu. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea que hay un espíritu de cobardía. Hay un espíritu, hay demonios de cobardía, hay demonios de terror, hay demonios de miedo. Sino es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y dice el salmista: en el día que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Lo que empezamos, así empezamos la oración de esta prédica. Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. En Dios alabaré su palabra. Es lo que David, el gran guerrero, hacía, hermanos. Le decía a Dios cuán maravilloso era, qué potente era, cómo él lo defendía de sus enemigos. Y Dios decía: no puedo hacer menos que seguir ayudándole a David. Lo mismo tenemos que hacer con nosotros, hermanos. Nosotros es lo mismo que tenemos que hacer. Lo negativo solo lo vamos a echar con la provisión, fuera de nosotros, con la provisión que Dios nos ha dado en su palabra, que contrarresta el daño que el enemigo nos quiere hacer. Yo he experimentado, hace mucho tiempo que no, gracias a Dios, pero en algún momento de mi vida, como demonios de terror venían sobre mi vida, hermanos. Y lo único que contrarrestaba eso es la palabra de Dios. Esto es muy real, hermanos. Esto es muy real. Pero tenemos provisión abundante. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra espada. Escudo de nuestro socorro, espada de nuestro triunfo. Tú decides si sacas ese escudo y si usas esa espada, hermano. Tú decides si te sometes. Tenemos que someternos a Dios, pero al enemigo hay que resistirlo. Hermanos, y al estar conscientes del sacrificio de nuestro Señor, sabemos que estamos en paz con Dios. Sabemos que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados. Entonces Dios está a nuestro favor. Él pelea nuestras batallas. Entonces sabemos que todo lo que sucede nos ayuda para bien. Y podemos confesar esa palabra que dice: Señor, tú tienes para mí pensamientos de bien y no de mal, y no de desgracia, para darme un fin y una esperanza. Y por causa de esto podemos disfrutar no solo, y debiéramos de disfrutar de la paz con Dios y de la paz que Dios nos quiere dar, hermano. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Hay tanto que tenemos que conquistar, hermanos. Tenemos que despertarnos. Yo soy el primero que lo necesita. La paz del mundo depende de las circunstancias. La paz del Hijo de Dios depende del Dios que controla las circunstancias. Dios quiere darnos sosiego, tranquilidad, que estemos libres de agitaciones, de temores, de ansiedades, que estemos en calmas, tranquilos. Que emocionalmente seamos estables, saludables, con un buen estado de ánimo.
Y lo contrario de estar en paz es estar afligido, ¿no? Hermanos, uno de los nombres de nuestro Señor es Príncipe de Paz. Y el otro nombre es el Dios de paz. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dentro de esta área emocional queremos ver otra faceta. Ya vimos la paz con Dios, la paz de Dios, pero ahora queremos ver la culpa, el sentido de culpabilidad. Y no voy a entrar muy en detalle en esto, porque ya en la tercera prédica hablamos sobre eso, pero sí quiero tocarlo como parte del grupo de provisión que tenemos para el área emocional, de nuestras necesidades emocionales. Y vimos que al ser justificados por su sacrificio, somos declarados no culpables. Sí, eso es ser justificados, no culpables, como si nunca hubiéramos pecado. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Cuántos cristianos hemos estado con condenación? No solo culpa, sino que condenación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. Hermanos, dejémonos vestir con el manto de justicia. El manto de justicia es una coraza que nos protege de los dardos de acusación del enemigo. Dardos de fuego que pueden destruir una vida, que pueden hacer miserable una vida, que pueden quitar el gozo, la alegría de una vida redimida por el Señor, de una vida por la cual el Señor ya pagó el precio. Si nos hemos arrepentido, lo cual considero que ya lo hemos hecho, el siguiente paso es aceptar, recibir y agradecer, como hemos estado viendo en cada reunión, lo que la Escritura dice que Dios ha hecho por nosotros. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero vimos que la salvación incluye todas estas cosas. Amén. Incluye sanidad, incluye perdón, incluye vida eterna
incluye ser librado de la culpa, incluye la paz, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si aceptamos su justicia, no hay lugar para la culpabilidad y la condenación. Esto quedó resuelto en la cruz. Y estoy hablando para cristianos que están tratando de llevar una vida santa, hermanos. Si hay alguien en pecado y no quiere resolver la situación, esa es otra historia. Pero eso no estoy compartiendo para ellos ahorita. Amén. Quiero que veamos otros aspectos de la provisión emocional del Calvario. Y aquí quiero que veamos 4 aspectos del área emocional: la vergüenza, el oprobio, la humillación y la deshonra. Ya lo pueden quitar. Oh, hermanos, esto que estamos compartiendo hoy es tan importante, tan importante. Hay muchos cristianos que no nos hemos dado cuenta que tan importantes somos para el Señor, y podemos haber estado viviendo con una muy baja estima. Y tal vez al ver atrás a nuestra vida o al ver nuestro presente, lo único que podemos ver son desilusiones, rechazo, fracaso, tiempo perdido y desperdiciado por el pecado. Pero quiero que examinemos estas áreas a la luz del Calvario. El oprobio es sinónimo de vergüenza. La deshonra es turbación de ánimo que suele encender el color del rostro si nos sonrojamos, ocasionado por alguna falta o pecado cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena, que es expuesta. Sí, la deshonra, la vergüenza viene cuando las faltas son expuestas. A veces solo las cargamos interiormente, pero cuando por X o Y son expuestas, entonces sentimos deshonra, nos sentimos deshonrados. Dice: nuestra falta o acción deshonrosa es expuesta, o la de alguien más. Es exponer al reo a la afrenta y confusión públicas con alguna señal que denota el delito. Estas definiciones yo no me las inventé, he buscado en los diccionarios. Es el resultado, oigan bien, cuando nuestras debilidades o pecados son expuestos
o cuando nuestras partes íntimas del cuerpo son expuestas. Todos estos son términos muy parecidos uno y del otro. La humillación es sinónimo también de vergüenza, de burla, de bochorno, de desdén, de menosprecio, de degradación, de indignidad. Hay muchos en el cuerpo de Cristo que viven su vida con estos sentimientos, no solo de culpa, sino con vergüenza. Se sienten indignos por pecados, errores o abusos que se han cometido contra ellos o que ellos han cometido contra otros. Pero empecemos a ver cómo el Señor nos provisionó en la cruz para estas situaciones también. Hebreos 12:2. Y en una de las profecías se mencionó la primera parte de este versículo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor experimentó el oprobio. Y en Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias. ¿Qué es injurias, hermanos? Es burla, insultos, ultrajes, vergüenza, deshonra, afrentas. No escondí mi rostro de todo eso. Eso vino sobre Jesús. Recordemos que Él es nuestro sacrificio sustitutivo. Dice: y de esputos. Hermanos, escupir a alguien creo que es un acto de profundo desprecio, de enemistad y de indignación contra esa persona a la cual se está humillando y se le tiene como vil o como sucio. Pero Él no escondió su rostro de injurias ni de disputos, y Él menospreció el oprobio. Él recibió eso. ¿Entienden? La ira de Dios vino sobre Él, porque eso es lo que tu pecado, lo que tus errores y los míos merecían y merecen. Pero como Él ya recibió eso, Él nos da otra cosa a cambio. ¿Ven el intercambio que hay en la cruz? Veamos un poquito más su humillación, su oprobio. Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio,
reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Desnudándole. Adán, ¿a dónde estás? Es que oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. La vergüenza del pecado original vino sobre Jesús, hermano, desnudándole. Le echaron encima. ¿Creen que nuestro Señor tuvo vergüenza en ese momento que lo desnudaron? Yo creo que sí, hermano. Si usted y yo, que somos pecadores, a mí me daría mucha vergüenza que aquí me desnudaran, hermano. Espero que a usted también, porque si no algo anda mal. Cuánto más al Santo Hijo de Dios. Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Escarnecer es reírse de alguien, burlarse de alguien, hacer el ridículo, jugar con la dignidad de alguien, diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Versículo 31. Quiero que vean otro detalle aquí. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, o sea, lo desnudaron por segunda vez y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mateo 27:35. Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pongamos la filmina, por favor. La realidad de la Pascua en Jerusalén era la siguiente. Según el historiador Tácito, dice que en Jerusalén para esa época vivían cerca de 600,000 personas. Pero según Josefo, para la época de la Pascua, Jerusalén se llenaba de gente que alcanzaba entre 2 y 3 millones de personas. Por eso es que el Señor se quedaba en Betania a veces. Y la gente no alcanzaba a Jerusalén para tanta gente. Los techos eran planos de las casas. La gente dormía encima de los techos, dormía en los patios. Donde quiera, todas las casas de Jerusalén se llenaban. Todas las aldeas que quedaban cerca se llenaban de miles de peregrinos. Porque era la ordenanza del Señor que 3 veces al año todo varón debía subir, y subían con su familia, muchos de ellos. Entonces, para el tiempo del cumplimiento de la Pascua, habían cerca de 2 o 3 millones de personas en Jerusalén. Hermanos, ¿cuántos miles de personas creen que estuvieron en la crucifixión? De esos 2 o 3 millones,
creo que muchos miles. Lo que quiero ilustrar es lo siguiente: por tercera vez, al ser crucificado, nuestro Señor fue desnudado, porque ahí le quitaron definitivamente sus vestidos para rifárselos. Históricamente, los crucificados eran dejados sin absolutamente nada de ropa. Qué vergüenza pasó nuestro Señor, qué oprobio, pero Él menospreció el oprobio, la vergüenza. Estuvo en la cruz cerca de 6 horas. Todo el calvario de Él duró tal vez como 18 horas, pero en la cruz fueron 6 horas. Desnudo, con razón. Solo habían como 3 mujeres ahí, hermanos. Qué vergüenza. Era solo estar delante del Señor desnudo, hermanos. Era una vergüenza, no solo para Él, para ellas. Imagínense, golpeado, afrentado, inflamado, desangrándose. ¡Qué espectáculo! Pero allí triunfó sobre nuestros enemigos en la cruz. Y Él estuvo dispuesto, hermanos, a llevar la vergüenza de los esputos, de los insultos, de las afrentas, de la desnudez, de la flagelación, de la crucifixión, de la burla, del menosprecio de los sacerdotes, de la chusma que pasaba, del populacho. Porque lo opuesto a la vergüenza y al oprobio es la honra y la gloria. Y Él estuvo dispuesto a llevar el oprobio y los insultos para que sobre nosotros pudiéramos vivir y experimentar su honra y su gloria. Él menospreció el oprobio al ver el gozo que eso traería a nuestras vidas. Él dijo: Padre, vale la pena pagar el precio. Todo el mal que nosotros merecíamos vino sobre Jesús, para que todo el bien que Él merecía viniera sobre nosotros. No había más una muerte más vergonzosa que la crucifixión. Era la forma de castigo para el criminal más degradado. Él, allí en la cruz, hermanos, Él no solo se vació al convertirse en un hombre, sino que estando en la condición de hombre, tuvo la muerte y muerte de cruz. Y en el Salmo 22 nos dice hasta dónde llegó la humillación de nuestro Señor, hasta dónde se sentía Él, que ya suficiente humillación era hacerse un humano. Pero miren, Salmo 22:6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Dios, a Jehová, líbrele Él.
Sálvese, pues dice que es creyente, que Dios es su Padre. Así se llegó a sentir él, como un gusano. Salmo 69:7 dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Sí, por amor a su padre él sufrió la afrenta, pero hermanos, por amor a usted y a mí también, él sufrió esa afrenta. Y poco a poco en esa cruz él se fue hundiendo cada vez más profundo en el lodo de la suciedad del pecado humano. Lo vemos ahí mismo en el Salmo. Varios de los salmos son los diarios del Señor. Ahí nos dice lo que él experimentó, hermanos. Salmo 69:1-2 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Versículo 19: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Miren, una de las causas por las cuales él murió tan rápido, no solo por lo salvaje de la flagelación, sino por esto: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Él murió con un corazón quebrantado. Estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Oh, hermanos, ¿qué de nuestro presente o pasado nos está trayendo vergüenza? Algo que no, de lo cual no nos hemos librado, algo que nos persigue, que nos caza y se ha vuelto en un estorbo en nuestra comunión con Dios. La pregunta es: ¿nos hemos arrepentido? ¿Lo hemos puesto delante del Señor? ¿Hemos abandonado ese camino? Si es así, no tenemos por qué seguir llevando esa vergüenza, porque Él ya la llevó por ti, hermano, y por mí. Él la llevó en la cruz. Tú no tienes que pagar un precio adicional. Su sacrificio es completo y nos hace perfectos por toda la eternidad. Hay gente con vergüenza por experiencias humillantes, tal vez en la niñez. Hermanos, si estoy escarbando y lo estoy haciendo a propósito, porque no hay otra forma de traer sanidad si no escarbamos la pus. Si la herida no es limpiada, yo no la voy a limpiar, solo el Señor lo puede hacer. Pero que mis palabras de parte de Dios sirvan para eso. Experiencias humillantes tal vez en la niñez, en tu casa, en la escuela, en el trabajo. Recuerdos de cosas que hicimos, de cosas incorrectas antes de venir al Señor. Y aún en el Señor estamos expuestos a cometer errores, cosas vergonzosas y humillantes. Hay personas que fueron abusadas, se burlaron de ellas. Algunas personas fueron hasta abusadas sexualmente. Esas heridas
pueden ser sanadas en la cruz. Quiero decirte, hermano o hermana, hay bálsamo de Galaad brotando de la cruz. Hay aceite brotando de la cruz para que esas heridas sean curadas, desinfectadas, vendadas y suavizadas completamente. Debemos reconocer, aceptar y decir con nuestra boca lo que Cristo hizo por mí y por ti, y darle gracias, porque no tenemos que seguir viviendo con la vergüenza y el oprobio, con la culpa, con la falta de paz, con el rostro agachado. Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él vio y menospreció todo lo que él pasó, porque sabía que había de llevar muchos hijos a la gloria, que es lo contrario de todo lo que hemos visto. Por eso él pasó por lo que pasó, para llevarnos a la honra y a la gloria. Hermanos, Dios quiere vendar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, abrir la cárcel a los presos. No vino para eso pues el Señor, a consolar a los enlutados. Hay muchos que viven enlutados y tristes. Que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Algunos andan de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y todo esto es para gloria suya. Jesús sufrió la vergüenza, el oprobio, los insultos, para que yo pudiera recibir su gloria. ¿Me aguantan unos minutos más todavía, hermano? Pueden ponerse de pie unos minutos nada más. Es tan importante esto que estamos tocando, hermano. Yo sé que Dios puede cambiar vidas aquí. Y solo el Señor, esto lo recibimos del Señor, hermano. Una experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Otro aspecto del área emocional, otra provisión que Dios nos dejó en su sacrificio. Él experimentó el rechazo. El rechazo es, pueden sentarse. El rechazo es oposición, es desprecio, es cuando se nos resiste, cuando se nos contradice. El rechazo es un sentimiento de que no eres deseado. De que no eres amado. Y mucha gente dentro de la iglesia vive con ese sentimiento. Cuando digo en la iglesia, estoy hablando en la iglesia en general. Cuando hay relaciones matrimoniales y familiares rotas, es porque ha habido rechazo.
Siempre hay daño emocional cuando hay relaciones familiares rotas. Hay daño emocional tanto en varones como en mujeres, tanto en hijos como en padres. A veces los hombres sufren con la boca cerrada, pero igual sufren. O por ejemplo, si algún cónyuge ha sido fiel, ha sido amoroso o amorosa, sin embargo han sido abandonados por su cónyuge, traicionados, rechazados por su cónyuge. ¿Se da esto o no se da esto? Claro que se da. Amén, hermanos. Hijos no reconocidos. Eso es un rechazo. No se les dio el lugar, el amor y el cuidado que debían de haber tenido. Y es tan común en medio de nosotros, en nuestros países, hijos que no han crecido con su figura paterna y o materna. Tan necesarias esas figuras para tener un sentido de valía, de amor y de seguridad. Hermanos, algunos hijos pueden haber sentido el rechazo aún desde el vientre de su madre, si fueron embarazos no deseados. Y ese que está ahí adentro no es un simple feto, es una persona. Y esa persona puede nacer con un sentido de rechazo que lo puede seguir toda su vida, y hay que tratar con eso. Y la persona ni sabe por qué se siente rechazada. Otros se sienten rechazados por su apariencia física, por algo que pudiéramos considerar un defecto físico personal. No hablan bien, o son muy altos, o son muy bajos, o son muy gordos. Hermanos, hay tantas cosas que pueden ser causa de que nos sintamos rechazados, o simplemente porque somos diferentes a los demás. Pero miremos Isaías 53:3. Despreciado. Miren lo que pasó él, hermanos, para que nosotros no tuviéramos que vivir así. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él experimentó, él vivió ese desprecio y ese rechazo que yo merecía, para que ahora yo pueda ser acepto en el amado. Su pueblo, Israel, lo rechazó. Los hijos de su madre lo rechazaron. Ser rechazado por los hombres es algo duro y difícil. Solo hay algo peor que eso. Solo hay algo peor que ser rechazado por los hombres, y eso también lo experimentó él. Y fue ser rechazado por su propio padre, su unigénito padre. Él era el unigénito hijo, pero él tenía su unigénito padre, su único padre. Y su padre también lo rechazó. Mateo 27:45.
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahí, suspendido en la cruz, entre el cielo y la tierra, tanto el cielo y la tierra voltearon su rostro para no ver al crucificado. Rechazado por ambos, el único que abrió su boca para recibirlo fue el infierno. Se hizo extraño a sus propios hermanos de madre. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Su pueblo al que vino lo había rechazado. Los líderes, en vez de haberlo recibido como el Mesías, su rey, su redentor, más bien lo habían condenado. Uno de sus discípulos de confianza, porque manejaba el dinero, lo había traicionado y vendido. El otro de su círculo íntimo lo había negado. Los demás habían huido. Y por primera vez en la eternidad, el Hijo oró al Padre y no tuvo respuesta. Cristo se había hecho pecado con nuestra pecaminosidad. Él se preguntaba: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el Padre trató con el Hijo como Él trata con el pecado. La ira de Dios estaba sobre él. Maldito el que es colgado de un madero. Déjenlo solo. Y solo estaba. Y ahí, hermanos, con las tinieblas sobre su cabeza, caían las últimas gotas de su sangre redentora sobre ese terreno rocoso y polvoriento. Ahí, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Ahí probó el último sorbo de esa copa que el Padre le dio de beber. Y en medio del silencio de esa escena, en medio del silencio, se oyó un grito de triunfo por el crucificado. Consumado es. El precio de la perla fue pagado y fuimos comprados. Y tú, hermano, hermana, eres esa perla para el Señor. Y Él dice que en sus palmas estamos. Ahí nos tiene esculpidas esas palmas que fueron horadadas. Oh, qué alto precio fue pagado para que recibamos gloria en lugar de vergüenza y aceptación en lugar de rechazo. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos.
de arriba abajo. Y se abrió el camino al lugar santísimo. Y nos abrió un camino nuevo. Para que ahora nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios y fuéramos aceptos en el amado. No tenemos que llevar la culpa, no tenemos que llevar la indignidad de los errores que hayamos o pecados, no tenemos que llevar la vergüenza. Él ya llevó todo eso por nosotros. Hermano y hermana, ¿quién te ha rechazado? ¿Tu padre o tu madre? ¿Tu cónyuge? ¿Aún tus hijos te han abandonado? Estamos en la mejor familia del universo. Somos hijos de Dios. Él nos acerca a Él con grandes misericordias. Uno de sus títulos preferidos, sus títulos de honor, es que Él es padre de huérfanos y defensor y sostén de viudas. Sí, nuestro marido es nuestro hacedor. Y aunque la mujer se olvide de lo que ha dado a luz, Él nunca se olvidará de nosotros. Quien sea que nos haya rechazado, Dios ya nos ha recibido, hermanos. Somos agradables, bienvenidos, preciados como una joya. Todo ha sido hecho por un solo y completo sacrificio. Hemos sido hechos perfectos para siempre. Hermanos, el justo por su fe vivirá. Solo así podemos recibir esto de Dios. Y esta es una obra del Espíritu Santo en ti y en mí. La provisión está disponible. Y el primer paso para recibir esa provisión es reconocer que hay una provisión y agradecerle al Señor por esa provisión. Y constantemente confesarlo con nuestra boca. Yo quiero que veamos la última filmina donde está resumido este beneficio, estos beneficios en el área emocional. Cristo fue castigado, angustiado y afligido para que yo viviera sin temores en su amor, que estuviera en paz con Dios y tuviera la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Soportó el abuso, la vergüenza, el oprobio, los insultos para que yo recibiera gloria y honra. Fue despreciado y rechazado para que yo tuviera su aceptación. Pónganse de pie. ¿Podríamos agradecerle al Señor por todo eso, hermanos? Con tu boca, recordemos, es el primer paso para recibir. Es reconocer que hay medicina y agradecer por esa medicina. Señor, fuiste castigado, angustiado. No los oigo, hermanos.
Señor, fuiste castigado, angustiado y afligido para que yo viviera sin temores en su amor, para que estuviera en paz con Dios y tuviera la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque soportaste el abuso, la vergüenza, el oprobio, los insultos, para que yo recibiera gloria y honra. Fuiste despreciado y rechazado para que yo tuviera tu aceptación.